Muchísimas gracias y buenos días, queridas compañeras y compañeros, compañeras y compañeros de la mesa, compañero presidente, compañeras y compañeros de la Comisión Ejecutiva Federal, querido compañero Paco, amigos y amigas de la UGT. Yo, en primer lugar, quería felicitar a la Comisión Ejecutiva Federal porque ha decidido hacer el Congreso en una sede de la UGT. Lo frecuente en la actualidad es hacer el Congreso en un palacio de congresos, que eso es lo más normal. Hacerlo en un hotel, hacerlo en un monasterio convertido en Casa de la Cultura, hacerlo incluso en una catedral secularizada, y lo anormal en el sindicato se ha convertido hacer el Congreso donde naturalmente es más lógico hacer el Congreso, que es la sede de la propia organización. Así que muchas felicidades y no lo consideréis como una interferencia en el debate de gestión, ni muchísimo menos, sino que creo que merece la pena hacer este reconocimiento. Sabéis que hemos iniciado la mañana de hoy mostrando nuestro apoyo a la ciudad de Londres, expresando nuestro dolor y nuestra solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores británicos. Y lo hemos hecho, compañeras y compañeros, porque efectivamente nosotros sabemos lo que es esto. Nosotros hemos experimentado este mismo dolor y sabemos cuánto vale que con prontitud, como ocurrió en el caso del atentado del 11 de marzo en Madrid, con prontitud empieces a recibir mensajes de apoyo, mensajes de afecto, mensajes de cariño, mensajes de solidaridad. Nosotros hemos hecho esta manifestación, esa demostración pública, pero también, para que lo sepáis, inmediatamente hemos llamado a los compañeros del sindicato británico, hemos llamado al presidente de la Confederación Europea de Sindicatos, que es británico también, para expresarle nuestro cariño y nuestro apoyo en este momento tan difícil y que, desgraciadamente, las sociedades abiertas y democráticas a veces tenemos que enfrentar y que suelen producir ese debate entre libertad y seguridad que organizaciones como la Unión General de Trabajadores debe de tener ya por anticipado resuelta. Indudablemente hay que extremar la lucha contra el terrorismo de cualquier tipo, contra el terrorismo internacional. Reforzar la unidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, reforzar la unidad de los demócratas, reforzar la unidad de las instituciones luchando contra el terrorismo, reforzar la seguridad, pero todo eso tiene que ser compatible con la libertad. A mí me ha parecido hoy particularmente ilustrativa la declaración del presidente del Gobierno británico cuando ha manifestado que el terrorismo no conseguirá acabar con el sistema de convivencia de la sociedad británica, que es una sociedad tremendamente abierta, hasta tal punto que en la actualidad están discutiendo la introducción del documento nacional de identidad, que es, como sabéis, un documento que en España tiene muchísimos años de existencia y que nosotros pues consideramos como algo natural. Pues bueno, en aquella sociedad, que es una sociedad muy libre, no lo consideran como algo tan natural, y ha habido una polémica muy importante para introducir el propio documento nacional de identidad, y creo que han adoptado un periodo transitorio de 8 o 9 años para introducirlo definitivamente. Y que haga esa afirmación el señor Blair de que va a mantener las características del sistema de convivencia británico, como digo, es un buen mensaje, en tanto en cuanto significa que no nos vamos a dejar amedrentar psicológicamente y emocionalmente por el terrorismo en una sociedad como la que vivimos, que es una sociedad abierta. Una sociedad abierta que inmediatamente exige que el movimiento sindical tenga perfectamente identificados sus compromisos a nivel mundial. En un proceso de mundialización de la economía que coexiste con una enorme generación de riqueza, pero que a su vez contrasta con la situación
de hambre que padecen centenares de millones de seres humanos. Cada minuto que pasa se extingue la vida de 8 niños o niñas como consecuencia del hambre y la miseria en cualquier parte del mundo en vías de desarrollo. En una situación, compañeras y compañeros, en la que todo el mundo, incluidos los representantes de los países más poderosos del mundo que están reunidos en Escocia, reconoce que se está produciendo un cambio climático negativo para el futuro de nuestro planeta y para el futuro de la humanidad, y que tiene mucho que ver con la actuación y con las características del sistema productivo que en este momento impulsan los países más desarrollados de la Tierra y también países emergentes muy poderosos, como puede ser el caso de China, el caso de Rusia o el caso de la India. Existiendo este nivel de convencimiento, los países más poderosos de la Tierra no toman ninguna determinación efectiva y total para erradicar la lacra del hambre y la miseria o para contrarrestar los efectos del cambio climático, que está enajenando las posibilidades de desarrollo en un futuro ya relativamente próximo de las nuevas generaciones de seres humanos. Han adoptado decisiones que son claramente insuficientes para erradicar el hambre. El compromiso que han alcanzado afecta pues prácticamente al 10% del total de la deuda externa que tienen los países en vías de desarrollo, y no han adoptado ninguna determinación para elevar, como decía ayer el presidente Chirac, a la categoría de ley que hay que cumplir el protocolo de Kioto. Y sin ningún género de duda no han tomado ninguna determinación, e incluso supongo que no habrán hablado ni siquiera de la necesidad de garantizar un empleo decente, con derechos, donde se garanticen las normas de la Organización Internacional del Trabajo para todas las trabajadoras y para todos los trabajadores del mundo. Pues bien, nosotros vamos a seguir exigiendo que se reoriente la mundialización de la economía al servicio de la dignidad del ser humano para erradicar el hambre, con un modelo de crecimiento económico más respetuoso con el medio ambiente y, por lo tanto, con los derechos de las generaciones presentes y con los derechos de las generaciones futuras, y utilizando como elemento, como pilar fundamental para expandir la justicia, la igualdad y la cohesión social, la garantía de un empleo decente y con derecho. Nosotros que vivimos en el área regional más rica del mundo, sabemos que Europa debería de jugar un papel distinto y mucho más influyente para exigir el cambio en torno a esos objetivos del proceso de mundialización de la economía. Pero sabemos que no está precisamente Europa en una situación que le permita jugar ese necesario e influyente papel. La crisis constitucional y el estancamiento económico que vive Europa están significando un profundo lastre para avanzar en una mayor definición social, política, democrática e internacional de Europa. Hay una clara falta de liderazgo y hay una falta clara de definición de los objetivos políticos a conseguir. La Confederación Europea de Sindicatos ha exigido a la Unión Europea, al presidente de turno, al señor Blair, y a la Comisión, en una reunión que hemos mantenido hace muy pocas fechas en Londres, que envíen un mensaje y definan unos compromisos políticos que tienen que incluir la recuperación de los objetivos que definieron en Lisboa, de la estrategia de Lisboa, para recuperar la confianza de la sociedad europea en la integración social y en la integración política, reafirmando el valor del Tratado Constitucional que hemos defendido y seguimos defendiendo las organizaciones sindicales.
Y para ello lo primero que tienen que hacer los gobernantes europeos es recuperar ellos mismos la confianza en la potencialidad de Europa. La confianza en la vigencia, justicia social y eficiencia y productividad de nuestro sistema de convivencia, que incluye el denominado modelo social europeo. Que reconozcan que dentro del marco de la mundialización de la economía y a pesar del drama que significan los procesos de deslocalización o de ajustes productivos, que reconozcan, porque así las cifras lo definen y lo demuestran, que Europa, el sistema de convivencia europeo, que está sobre todo y fundamentalmente asentado en la anterior Europa de los 15 y está pendiente de desarrollar en los países de la ampliación, ese sistema sigue teniendo un formidable potencial y atractivo, en tanto en cuanto las cifras, compañeras y compañeros, de inversiones financieras así lo demuestran. En el año 2003, el 75% de las inversiones financieras que se dirigieron a Europa desde otras zonas del mundo, en un 97% de los casos vinieron a la Europa de los 15 y solo en un 3% de los casos a la Europa de la ampliación. En el año 2003, los flujos financieros que se produjeron en el interior de Europa, de empresas y capitalistas e inversores europeos, en un 97% de los casos se produjeron entre los países de la Europa de los 15. En los países de la ampliación, las trabajadoras y los trabajadores están en la actualidad sobre todo padeciendo privatizaciones de antiguas empresas públicas que están erradicando de manera dramática centenares y miles de empleos, con un problema añadido, que aquellos gobiernos para atraer inversiones han desarbolado los sistemas impositivos o no han constituido sistemas impositivos cuando no los tenían y no reciben recursos por impuestos y ya denuncian las trabajadoras y los trabajadores y los sindicatos de los países de la ampliación que las multinacionales que allí invierten, que son empresas privadas, por ejemplo españolas, o empresas públicas, como el caso de EDF, la empresa pública francesa, lo que hacen es retornar los beneficios hacia su país de origen. Por lo tanto, hay motivos para reforzar la confianza en nuestro sistema de convivencia, en nuestro modelo social y en nuestro modelo productivo, y además es necesario extenderlo a los países de la ampliación. Compañeras y compañeros, ha habido un descalabro muy importante también, como sabéis, en las negociaciones para las nuevas perspectivas financieras. Ahí ha habido incluso un agudo contraste de posiciones. Ha contrastado la inteligencia, la generosidad, el compromiso con Europa, de los gobernantes de los países de la ampliación que estaban dispuestos a renunciar a recursos económicos que legítimamente le corresponden, de los fondos de cohesión y de los fondos estructurales, para darle una salida al debate de la última cumbre. Y han sido respondidos con miopía, falta de compromiso europeísta y con racanería económica por parte de los dirigentes de los países más poderosos de Europa. Nosotros esperamos que a lo largo de los próximos meses saquen también a Europa de este atolladero y definan una política y unas perspectivas financieras que estimulen el crecimiento económico y preserven e intensifiquen la cohesión social en Europa, donde hemos dado un salto como consecuencia de la ampliación de un volumen de población de en torno a 95, 96, 97 millones de seres humanos que estábamos incluidos, porque en España hay varias comunidades autónomas que están en esa situación, en los denominados Objetivos 1 de la Comunidad Europea, que son los objetivos para aquellos territorios que tienen mayor necesidad. Hemos dado un salto de 97 a 128 millones de seres humanos que están en esa situación. Por lo tanto, esperemos que cumplan con los compromisos a favor del crecimiento económico y de la cohesión social, y si no, tenemos que seguir insistiendo. Pero en cualquier caso, si me lo permitís, quiero
hacer unos comentarios ya en relación con la situación de nuestro país, partiendo de las consecuencias que van a tener para nuestro país nuestro nivel de crecimiento económico y de generación de riqueza y las nuevas perspectivas financieras. Yo deseo que el Gobierno español participe en esa negociación y arranque lo mejor para la sociedad española. Pero creo que debemos de ser conscientes que a partir del año 2014 probablemente los recursos económicos que recibamos del presupuesto comunitario serán equivalentes a los recursos económicos que tengamos que aportar al presupuesto comunitario. Y eso quiere decir que a partir del 2014 España tiene que depender de su potencialidad, de su creatividad, de su capacidad de crecimiento económico, de generación de empleo y de sus recursos. Es decir, incluso todavía tendríamos 9 años, hasta el año 2014, donde seguiremos recibiendo recursos económicos, es verdad, con carácter descendiente. Lo que habrá que pasar es la curva de descenso de estos recursos. Creo que este es un elemento que debemos de tener muy en cuenta todos. Las instituciones, los empresarios, los sindicatos, sabemos que tenemos que reforzar nuestras potencialidades más sólidas y tenemos a su vez también que reforzar, contrarrestar los puntos de debilidad que tiene la economía y la sociedad española. Puntos fuertes, afortunadamente, tenemos varios. Nuestro nivel de crecimiento económico, nuestro nivel de creación de empleo, la situación coyuntural favorable y positiva de las arcas del Estado, nuestros costos laborales, que siguen siendo una verdadera ventaja comparativa. Mirad que en el trienio 2001-2003 los salarios reales en nuestro país han crecido un 2,4%, merced a la responsabilidad en las negociaciones salariales de las organizaciones, comisiones obreras y UGT. El promedio de crecimiento de los salarios en Europa ha sido del 3%, y en los países de la ampliación está ocurriendo lo lógico. En ese mismo trienio en Hungría han crecido los salarios el 32%. En Chequia han crecido los salarios el 16%, cosa lógica y natural. Los salarios son muy bajos y las organizaciones sindicales están, lógicamente, definiendo políticas salariales para avanzar en el crecimiento del consumo y, por lo tanto, para avanzar en el crecimiento económico a través de la mejora de la situación relativa de las trabajadoras y los trabajadores de esos países. Tenemos, por lo tanto, seguimos manteniendo un claro factor de ventaja, que es el de costos salariales. Pero, sin embargo, compañeras y compañeros, tenemos una serie de puntos débiles, como son el nivel de precariedad laboral. En España tenemos el 8 o el 9% de la población ocupada del total de la Unión Europea, pero, sin embargo, en nuestro mercado laboral está el 25% del total de los trabajadores temporales de la Unión Europea. Teniendo como tenemos el 8 o el 9% de la población total ocupada, padecemos el 20% de los accidentes laborales de toda la Unión Europea y duplicamos los accidentes con resultado de muerte que acontecen en la Unión Europea. Este año, en el primer trimestre del año 2005, había en España 4.774.000 trabajadoras y trabajadores con contratos temporales. De ellos, el 64%, prácticamente 3 millones de esos 4.700.000 y pico trabajadores con un contrato de entre un día y 6 meses. Esa es una situación que hay que resolver. Tenemos problemas de productividad que tiene relación con lo que comentaba anteriormente. Tenemos un déficit comercial abultado que no lo enjuga el pilar del turismo, como comentaba el señor secretario de Turismo. Tenemos el déficit comercial, uno de los déficits comerciales más abultados del mundo, indudablemente el más abultado con diferencia de la Unión Europea, porque somos incapaces de producir aquello que necesitamos y que consumimos. Todo eso, compañeras y compañeros, está interrelacionado. Alta precariedad, baja productividad, alto déficit comercial, que a su vez tiene una directa relación con la debilidad del tejido industrial de nuestro país y con el bajo perfil tecnológico de las actividades con carácter general, no solo de la industria de nuestro país. Pues esos puntos, compañeras y compañeros, son los puntos que debemos de resolver. Y en ese sentido hay
que avanzar decididamente en la sociedad del conocimiento. Hay una serie de objetivos que tienen más importancia que los objetivos que podamos perseguir en el diálogo social. Esta, para mí, creo que debe ser una idea central para que podamos identificar de verdad las consecuencias del proceso de diálogo social y las consecuencias de otros objetivos que persigue el Gobierno de la Nación. Es más importante hacer una buena reforma fiscal. Es más importante llegar a un buen pacto que preserve la descentralización, el crecimiento económico, la coincidencia de objetivos entre el Gobierno de la Nación y las comunidades autónomas y la cohesión social en materia de financiación autonómica, que la negociación sobre el mercado laboral. Es importantísima la reforma educativa para que podamos avanzar en la sociedad del conocimiento. Y es muy importante, compañeras y compañeros, que preservando como debemos de preservar sectores tan importantes, efectivamente, como el sector turístico, le demos una mayor base de sustentación a la economía española, reforzando el sector industrial, que está en una situación relativamente mejor. El proceso de destrucción de empleo que hubo en el 2003 se ha contenido a lo largo del 2004 y se ha generado empleo neto en el sector industrial en el primer trimestre del 2005, pero es muy importante diversificar nuestro modelo de producción, nuestro modelo de crecimiento económico y reforzar el sector industrial. Importante para todos, para el conjunto de la sociedad y también para el sector turístico, que, como sabéis, se nutre paulatinamente cada día más del turismo interior. Y, por lo tanto, pues tiene que haber ciudadanas y ciudadanos que tengan posibilidades y disponibilidades permanentes para poder efectivamente disfrutar en su tierra, en su patria, de unos días de vacaciones. Estas, compañeras y compañeros, son temas muy importantes. Decir, y ya voy concluyendo esta intervención, que estamos en este momento, como sabéis, discutiendo sobre los cambios en el mercado laboral. Hoy hace un año que firmamos la declaración del 8 de julio, la declaración de la Moncloa en materia de diálogo social. Creo que dentro de los 5 acuerdos que hemos firmado hay uno que tiene una particular importancia, que es el proceso de normalización de las trabajadoras y de los trabajadores inmigrantes. Tiene una gran trascendencia. Es la primera vez que en un país, por la vía del diálogo social, se reconoce la dimensión laboral del fenómeno migratorio. La primera vez. Y además se cierra un acuerdo para garantizar la igualdad de trato, para eliminar barreras sociolaborales y para combatir la economía sumergida, reconociendo derechos en la contratación, derechos salariales y derechos laborales a las trabajadoras y los trabajadores inmigrantes. Y, por lo tanto, digamos, este año ya ha sido rentable, aunque solo fuera por el acuerdo en materia de normalización de trabajadoras y trabajadores inmigrantes. Estamos discutiendo sobre los cambios en el mercado laboral. Ayer o antes de ayer alguien del Gobierno dijo bueno, pues si no llegamos a un acuerdo, pues legislaríamos. Como comprenderéis, a los sindicatos que eso no nos condicionan y nos amedrentan. Nosotros no vamos a cambiar nuestra posición en el proceso de diálogo social. Es más, incluso se puede recordar que aunque el Gobierno planteara que no iba a legislar, es que ya hay, incluso en materia de subcontratación para un sector concreto, pues una proposición de ley que está en el Parlamento retenida por acuerdo de todos los grupos, esperando el resultado del diálogo social. Digamos que ya el que se pudiera legislar o dejar de legislar ya es algo que está presente, al menos nosotros somos conscientes que eso se puede producir, ya que hay una iniciativa legislativa que ya está en el Parlamento. Pero, en fin, yo creo que aquí lo importante, sobre todo y fundamentalmente, es que lleguemos a un punto de acuerdo los sindicatos y la patronal, como ocurrió en el año 1997. Y el Gobierno tiene su protagonismo, pero más importante que el protagonismo del Gobierno es el protagonismo de los sindicatos y de la patronal. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre simplemente es que estamos en dos posiciones que va a ser complicado conciliarlas. ¿Por qué? Porque la patronal sigue incidiendo en el factor costo laboral y nosotros consideramos que, y corresponde con la realidad, el factor costo laboral es una ventaja comparativa en nuestro país. Y a su vez, el factor costo laboral es
un elemento de nuestro modelo de crecimiento económico que hoy es una ventaja comparativa, pero dentro de 5, 6, 7, 8, 10 años ya no lo va a ser. Y hay que cambiar el modelo de crecimiento económico. Y hay que incorporar otros factores. Asociar a la flexibilidad actual mayor seguridad. Introducir algunos elementos de regulación en las contratas, en las subcontratas, en el contrato de obra o servicio. Apostar, en definitiva, por recetas del futuro y no por recetas del pasado. Si de verdad queremos acelerar el proceso de convergencia tecnológica con Europa y queremos cambiar nuestro modelo productivo y nuestro modelo de crecimiento. En fin, estos son los perfiles en este momento de la discusión, pero sinceramente todavía no hemos celebrado ninguna reunión de carácter tripartita, queda todavía camino que recorrer en las conversaciones bilaterales entre sindicatos y la patronal, y creo que se pueden encontrar fórmulas que nos permitan servir a los objetivos de la declaración del 8 de julio, mejorar la calidad del empleo y mejorar, por lo tanto, la situación de las trabajadoras y los trabajadores con contratos temporales, particularmente de los jóvenes trabajadores de nuestro país. Pero hay, a su vez, otro contenido que yo creo que debemos de darle mucha importancia. Nosotros queremos introducir en este acuerdo un contenido muy potente en materia de igualdad, que es un elemento que hay que tener presente. Contenidos para asegurar la igualdad entre mujer y hombre. En el ámbito, en la dimensión sociolaboral, tiene mucha importancia que podamos incorporar el permiso de paternidad, de manera tal que la excedencia por hijo de él no sea simplemente una mera delegación de la posibilidad o del permiso que tiene ella, sino que pueda el padre disponer de su permiso de paternidad para conciliar de verdad la vida laboral y familiar sin ningún obstáculo ni discriminación entre hombres y mujeres. Eliminar las discriminaciones, avanzar en la igualdad entre precarios y fijos, avanzar en la igualdad entre trabajadores emigrantes y trabajadores nacionales y eliminar, compañeras y compañeros, cualquier tipo de discriminación, por ejemplo, por razones de discapacidad. En esta organización sabéis mucho de ese tema, están aquí nuestros queridos compañeros de UTUGT, estará por ahí el compañero Feliciano, y tenemos una gran experiencia en esa materia, porque hacemos una gran labor erradicando cualquier tipo de discriminación o de inferioridad como consecuencia de una minusvalía, como es la ceguera o cualquier otro tipo de minusvalía pueda padecer un trabajador o una trabajadora en nuestro país. Y también, como decía el compañero Juan, consideramos que hay que erradicar cualquier tipo de discriminación por razones de orientación sexual. Nosotros tenemos compromisos suscritos con la Federación Estatal de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales para incorporar en los convenios colectivos, digamos, de manera total, con todas sus consecuencias, las directivas de igualdad de trato de la Unión Europea, que erradica las discriminaciones en esta materia. Y lo hacemos por razones de igualdad y también, compañeras y compañeros, me gusta este tema repetirlo, por razones de igualdad y por razones de productividad, y me voy a explicar. Se dice que las sociedades que tienen mayor nivel de desarrollo actual, las que tienen más éxito en la expansión de la sociedad del conocimiento, son las sociedades creativas. La creatividad es sobre todo y fundamentalmente un atributo del ser humano. Y en esas sociedades impulsan la sociedad del conocimiento, la productividad, el empleo, porque conjugan, se dice, tres palabras que empiezan con T: tecnología, talento y tolerancia. Yo normalmente sustituyo la palabra tolerancia por la palabra respeto, aunque vulnere el juego de las tres T. Pues efectivamente, cuando un ser humano vive en una sociedad en libertad, en una sociedad abierta, donde se siente respetado, donde siente que respetan su diversidad, donde se siente verdaderamente en libertad, es cuando expande su potencial creativo. Y por lo tanto, una sociedad con respeto, tolerante, acumula más talento y puede utilizar de manera más útil la tecnología y expandir, por lo tanto, la productividad, la sociedad del conocimiento, el empleo de calidad y también la justicia social. Nada más, queridas compañeras y compañeros.